Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos. En esta tarde vamos a seguir estudiando el sueño del rey Nabucodonosor y también el sueño que tuvo el profeta Daniel acerca de las 4 bestias. Ya hemos visto 3 de ellas y han sido bastante interesantes saber qué es lo que acontecerá en los tiempos futuros. Por eso el rey Nabucodonosor estaba pensando en su cama qué iba a hacer después de él. Bueno, pues el Señor le revela, él no comprende, es más, se le va el sueño, y entonces tiene que venir Daniel a declararle el sueño que Dios le reveló. Bien, ahora vamos a ver, hermanos, también en el capítulo 7 de Daniel. Daniel tuvo un sueño similar al que tuvo el rey Nabucodonosor, solamente que en este sueño de Daniel la semejanza era de bestias. Y hoy vamos a ver la 4ª bestia, que es terrible, según relata Daniel en su capítulo 7. Pero antes de hacerlo, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos dé entendimiento y sabiduría para comprender su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, te doy muchas gracias, porque me permites nuevamente, Señor, estar en relación, en contacto con mis hermanos, Señor. Muchas gracias. Gracias porque tú nos concedes, Señor, la oportunidad de escudriñar tu bendita palabra. A mis hermanos de escucharla y entenderla, y a mí de prepararla, Señor, para darles esta enseñanza que no es mía, Señor, sino que tú me has escogido como instrumento para que pueda yo darles alguna enseñanza a mis hermanos. Bendice a mis hermanos que no están entre nosotros por enfermedad, por trabajo, por algunas situaciones. Ten misericordia de ellos. Bendice a los enfermos, bendice a las viudas, a los huérfanos y a los niños, a los que están enfermos, Señor, también te pido que tú los cuides y les bendigas. Gracias te doy por esta oportunidad que me das en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver entonces esta última 4ª bestia, que es terrible y que aún está en nuestros días, hermanos, sigue gobernando, pero en una forma espiritual. O sea, la gente ha tomado esta bestia como parte de su vida espiritual. Pero esto no fue así al principio, hermanos. Esto sucedió porque vamos a ver que Daniel tuvo un sueño, y en ese sueño esta bestia que aparece como la 4ª bestia tenía 10 cuernos, y de esos 10 cuernos 3 fueron arrancados y salió uno, un cuerno pequeño que tenía ojos, una boca y que hablaba grandezas, dice la Escritura. Vamos a iniciar, hermanos. Bueno, esa 4ª bestia, hermanos, es un reino que se hizo fuerte a base de intrigas y traiciones. Este 4º reino es el Imperio Romano, que abarca desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. O sea, del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Como leemos en Daniel 7:7, vamos a ver qué nos dice el profeta Daniel en su capítulo 7, verso 7. Después de esto miré yo en las visiones de la noche, y he aquí una 4ª bestia. Es espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí vemos esta bestia terrible, hermanos. Esta bestia, hermanos, como Daniel lo está especificando, hermanos, es la 4ª bestia que Daniel ha soñado.
vimos que Daniel tuvo un sueño también y en ella vio al reino de Babilonia como un león. Después vinieron los medos y los persas y los vio como un oso. Después vino el imperio griego y lo vio como un leopardo. Ahora está viendo a una bestia grande, espantosa, y que tenía unos dientes de hierro. Hermanos, en este reino, hermanos, en la época de este reino, se empezó a usar el hierro. Sí, anteriormente las armas no eran largas, las armas eran aleaciones de metales, pero ahora en este reino de esta cuarta bestia se usa el hierro. Y entonces, hermanos, el hierro, hermanos, los romanos lo usaron en sus luchas. Este hierro, hermanos, pues de ella hacían sus espadas. Esas espadas eran bastante pesadas, largas, y a veces, hermanos, tenían que practicar el uso de esa espada. También usaron, hermanos, hicieron, mejor dicho, y usaron lanzas no cortas, porque en los otros reinos había armas, pero eran cortas, eran de máximo unos 50, 60 centímetros. Y entonces casi la lucha era cuerpo a cuerpo con el enemigo. Pero ahora no. Ahora los romanos han inventado unas lanzas que miden más de 2 metros, hermanos, y eso evitaba la lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo y eran pues más fáciles de vencer porque no tenían que estar cerca de ellos a una distancia de, no sé, 30, 40 centímetros, sino, como les digo, las lanzas eran muy largas, de más de 2 metros, y entonces, hermanos, ellos pues tenían la ventaja y vencían con esa ventaja a sus adversarios. Bien, dice la Escritura, hermanos, que se enfrascó en guerras terribles, como está escrito en la profecía de Daniel 2:40. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo luchaban, hermanos, según lo que el sueño del rey Nabucodonosor. Vamos a ver cómo luchaban estos. Dice en el verso 40, y cuando el reino era fuerte, y el cuarto reino era fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Bien, entonces, hermanos, esta bestia, hermanos, tiene esa fuerza. Es una bestia que tiene dientes de hierro y con ellos desmenuzaba y entonces con ellos, hermanos, sus luchas fueron siempre victoriosas porque traían unas nuevas armas y un sistema diferente de pelea para poder vencer en sus luchas. Bien. Como resultado de estas guerras, hermanos, Roma se dividió, toda Europa, hermanos, y formaron 10 reinos, como se lee en Daniel 7:24. Vamos a ver, hermanos, cómo las guerras de esta bestia llegó a abarcar, hermanos, toda Europa, hermanos, toda Europa, y entonces, hermanos, pues era mucho territorio para un solo gobierno, así es que hubo 10 reinos. Dice así en la palabra de Dios, capítulo 7 de Daniel, versos 23 y 24. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Aquí lo que yo les comentaba. Era un reino feroz, era un reino que
tenía armas, vamos a decir, para su tiempo sofisticadas, porque las lanzas eran muy largas y no tenían que luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Bueno, aquí vemos, hermanos, cómo este reino, hermanos, preparó muy bien sus ejércitos para luchar, hermanos, contra los demás reinos que se oponían. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bien, entonces dice, este cuerno, hermanos, que está por salir, dice aquí el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, ¿sí? Este cuerno, hermanos, lo vemos en el verso 24, y los 10 reinos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, o sea, este cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el reino romano se divide toda Europa, hermanos, en 10 reinos, y se levantan 10 reinos. Bueno, ellos también, hermanos, luchaban entre sí. Ellos luchaban por obtener mayor territorio, mayor fuerza, y entonces luchaban entre ellos, o sea, no se unían, sino luchaban entre ellos para ver quién tenía el mayor poder. Bueno, en cuanto a los dedos, hermanos, dice de la estatua o figura del sueño de Nabucodonosor, estos fueron los reinos en parte fuertes y en parte débiles, mezcla de hierro y barro. Este imperio de Roma abarcó desde el año 168 hasta el año 470 después de Cristo, como ya se los comenté. Y en el capítulo 7, verso 7, dice la escritura así. Verso 7 dice así. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, aquí vemos entonces cómo Daniel está viendo esta bestia, y dice que mientras él miraba a los cuernos, o sea, contando los cuernos, 10 cuernos, pero de entre ellos salía un cuerno pequeño, y este cuerno derribó a tres cuernos, y que su boca, dice, de ese cuerno pequeño que salió, hablaba grandezas. Bien. No, esos reyes, hermanos, el reino romano, hermanos, el imperio romano, tuvo su auge hasta el año, como ya vimos, el año 470. Pero después, hermanos, hubo movimiento entre ellos, y entonces para poder ganarse a la gente y poder tener mayor poder, entonces inventaron o prepararon un argumento en el cual la religión jugó una parte importante, hermanos, para poder hacer de este reino de Roma un reino más fuerte y casi un reino mundial, porque tenía, hermanos, el poder, no de la fuerza de la lucha, sino el poder de convencer que era necesario que las gentes pudieran adoptar las enseñanzas y las creencias que ellos tenían. O sea, ellos, como lo hizo Alejandro el Grande, hermanos. Cuando Alejandro el Grande llegó a Egipto, hermanos, él no arrasó con todo. Él llegó y se acercó a los sacerdotes del imperio egipcio, y los convenció de que él venía de parte de los dioses, y que él
iba a gobernar a Egipto. Ya lo había derrotado en batalla. Y entonces los sacerdotes, pues, tomaron a Alejandro el Grande como su gran sacerdote, y entonces empezó a decirles cómo debían de hacer sus ritos ahora. Ahora él era un dios. Sí, él era un dios. Entonces, de esa misma forma, ahora el Imperio Romano va a hacer lo mismo. Este reino, digamos, de guerreros, se termina en el año 470, pero inicia el reino religioso, ¿sí? Un reino religioso que adoptaba costumbres de los pueblos, y ellos los maquillaban, como se dice vulgarmente, los arreglaban de tal forma que la gente aceptaba, hermanos, que lo que ellos decían era la verdad. Bueno, aquí, hermanos, dice el verso 8 del capítulo 7. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Bueno, pues entonces, hermanos, Roma, el pueblo romano empezó a hacer, hermanos, mezcla de corrientes religiosas de otros pueblos, desde luego paganos. No eran pueblos que buscaban a Dios, sino ellos tenían sus propios dioses, y entonces Roma adoptó, hermanos, esas corrientes religiosas paganas, y las incrustó en su nueva religión, de tal forma que muchas gentes aceptaron lo que Roma les estaba proponiendo. Bueno, dice el verso 8 en su segunda parte, dice: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, para que el pueblo romano, el Imperio Romano tuviera fuerza, hermanos, nombraron a un hombre que fuera el que representara toda la religión, y empezó entonces el papado. Entonces ellos nombraban a un hombre religioso y lo nombraban papa. Bien, entonces en este cuerno tenía ojos como, de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, según vimos en el verso 8. Para el gobierno religioso romano, que se estaba formando un nuevo gobierno de culto a los hombres, y no el culto o el reconocimiento, la honra y la gloria a Dios. El papado tuvo y tiene gran influencia entre los hombres y los gobiernos. O sea, fíjese, desde el año 470, que termina los césares y los emperadores, ahora viene un gobierno religioso gobernado por un solo hombre, que es el Papa. Y entonces, hermanos, esta influencia, hermanos, fue grande entre los hombres y entre los gobiernos, porque aún interfiere o infiere aún, hermanos, en las decisiones de muchos gobiernos, porque tiene poder no para luchar, sino tiene el poder económico. Según estudios, se dice que Roma es un imperio riquísimo, ¿sí? Y tiene ese poder de la economía. Bien, entonces, hermanos, esta influencia entre los hombres y entre los gobiernos, hermanos, le hizo que se sintiera más grande. Disculpen, tengo creo que una basura aquí. Se hizo más grande, hermanos, de tal forma que ahora el Papa no era solamente el hombre que representaba a los intereses de Roma, sino que él se consideraba representante de Dios, hermanos. Este título el mismo Papa se lo adjudicó como el vicario de Dios, ¿sí? Vicario de Dios, o sea, representante de Dios.
Hermanos, es interesante que nosotros entendamos de la Biblia todas sus enseñanzas, hermanos, para que nosotros podamos entender que este hombre se hizo el vicario de Dios, él se autonombró, pero con ello, hermanos, estaba marcando cuál era su fin, hacia dónde quería llegar. Él quería llegar a gobernar a todas las naciones, a todos los gobiernos y a todas las corrientes religiosas. ¿Sí? Por eso él tomaba de aquí, tomaba de allá, de las religiones, y entonces las iba amoldando a su forma, y entonces la gente aceptaba ese tipo de religiosidad. Bien, pero fíjense ustedes lo interesante de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, dice en el capítulo 13, verso 18, hermanos, cómo esta bestia, hermanos, o este cuerno, mejor dicho, este cuerno pequeño, hermanos, pues empezaba a hablar, ahora ya es el representante de Dios. Ya no es un hombre, no, sino que ahora él dice que ahora él es el representante de Dios. Capítulo 13, verso 18 de de Apocalipsis, verso 18, por favor. Aquí hay sabiduría. Fíjese lo que dice la Biblia. Aquí hay sabiduría. Ya les dije a ustedes que él se autonombró el vicario de Dios, o sea, el representante de Dios. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hace algunos días, hermanos, nuestros hermanos nos comentaban acerca de que había un halo en el sol y nos invitaban a que nosotros viéramos ese halo, ¿sí? Fue un día, parece que fue el día 6 del sexto mes y del 2022. Entonces, era 6 el mes 6, y del año sumando los números 6. Entonces era el 666. ¿Sí? Pero aquí la palabra de Dios, hermano, quiero que podamos con calma analizarlo. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, como dice que es número de hombre, hermanos, vamos a tomar los números romanos, que son invento del pueblo romano. Los números romanos, que prácticamente en nuestro país ya no se usan, solamente pues en muy pocas ocasiones. Entonces, hermanos, Apocalipsis pone de manifiesto, hermanos, que esta bestia terrible está representada por el papado y tiene un número que ya leímos, que es un número de hombre, que es el 666. Recuerden, hermanos, que les dije a ustedes que el Papa se proclamó vicario de Dios, o sea, representante de Dios. En latín, hermanos, se escribe de la siguiente forma. Es si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, escríbanlo. Es vicarius, o sea, con B chica, una I, una C, una A, una R, una I, una U, pero esta U, hermanos, en el lenguaje latino o romano es V también. Si usted pasa por alguna escuela que tenga muchos años aquí en aquí en nuestro Distrito Federal, quiero decir, en la Ciudad de México, hermanos, si usted pasa por una escuela antigua, verá que ponen ahí escuela
escuela, pero no así así recta, sino como medio curvo. Y cuando ustedes vean escuela, verán ustedes que en lugar de una U hay una V, ¿sí? Entonces, este vicarius también es lo mismo. Es una V, una I, una C, una A, una R, una I, una V y una S. Ahora, después dice Fili, una F, una I, una L, una I, otra I. Entonces ya tenemos vicarius, Fili, y ahora vamos con lo último que dice Dei, una D, una E y una I. Entonces, si ustedes lo leen, van a encontrar que dice vicarius Filii Dei. O sea, la V última con la S de vicarius es una V. Bien. Ahora, dándole valor a las letras, vamos a ver que la V vale 5, ¿sí? La I es 1. La C es 100. La A y la R no tienen valor. Está la I, que es 1, y la V de vicarius es 5. Ahora Fili. La F no tiene valor. La I es 1, la L es 50, la I es 1, la I es 1. La D es 500, la E no tiene valor y la I es 1. Bien, si tienen usted la oportunidad de hacer la cuenta, vamos a hacerlo. Fíjese bien. La V es 5, la I es 1, y aquí tenemos una C que es 100. Entonces ya tenemos 106. Déjenme también acompañarles haciendo la cuenta para que nos salga correcto, no tengamos problema. Bien, entonces ya dijimos, ¿verdad? Tenemos una V que es 5, tenemos una I, tenemos una C que es 100, tenemos otra I, tenemos una V que es 5, y ahí ya termina vicarius. Bien, ahora viene Fili. Fili es 1, la I es 1, la L son 50, la L no, digo, la I vale 1, la I otra es 1, la D vale 500, y la I de Dei es 1. Vamos a hacer la cuenta. Dice 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 y 16. Sumamos un 6. Luego tenemos, son, a ver, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Va una. 0, 0, 5 más 1 son 6 y 1 más 5 son 6. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, este es el número, dice la Escritura en el verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí tenemos, pues, hermanos, el resultado. A la bestia terrible y espantosa que soñó Daniel, hermanos, hasta nuestros días sigue imponiendo su gobierno eclesial, su gobierno religioso. Y aquellas personas que por algunas circunstancias se llegan a dar cuenta de que están equivocados y viven en un error y se quieren salir, en ocasiones los tienen amenazados de que si se salen de la Santa Madre Iglesia Católica, pues entonces serán excomulgados, y al ser excomulgados van a ir directamente al infierno. Hermanos, pues usted verá
cómo es tan terrible esta bestia. Bueno, entonces este número de la bestia, 666, hermanos, lo sacamos del número de hombre que dice la palabra de Dios. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. O sea, ya lo sacamos por medio de los números romanos que vienen de Roma, ¿sí? Y encontramos también que este número es 666. Entonces, dándole valor a los números que tienen un valor numérico, hermanos, pues Vicarius Filii Dei nos da un total de 666. Bien, entonces, hermanos, aquí vemos que esta situación, hermanos, que de esta cuarta bestia, que tiene todavía autoridad, hermanos, hasta nuestros tiempos, muchas gentes han entendido y han comprendido, hermanos, que es un error, que no es lo que ellos predican. Han tenido muchos problemas por problemas sexuales entre los miembros del papado. Entonces, muchas personas han abierto los ojos y se han retirado de ellos, pero ellos, hermanos, sienten que están perdiendo el poder. Por eso se dará usted cuenta que cuando el Papa hace sus viajes a algunos países o continentes, hermanos, lleva una misiva. Volver a llamar o atraer a aquellos que se salieron por ver tanta podredumbre dentro de esa religión. Bien, entonces, hermanos, vamos a continuar. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver Daniel 2:34, por favor. Voy a darles Daniel 2:34. Dice así la palabra de Dios. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Aquí vamos a ver, hermanos, qué tan importante es esta parte para el mundo creyente de un rey que vendrá en una segunda venida. Este rey, hermanos, primeramente estaba con el Padre, dice la Escritura. Pero entonces, hermanos, dice que la tierra estaba tan corrompida, ¿sí?, que la Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal forma, hermanos, que la gente, hermanos, como en este tiempo, estaba viviendo un tiempo muy duro en cuestión de obediencia a Dios. Muy liberales, como se está viviendo en estos tiempos. Y hermanos, eso, hermanos, fue pues algo que a Dios, hermanos, en su grande amor, no quiso destruir a la humanidad como lo hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda usted que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, estaba ya Lot, el sobrino de Abraham? Y entonces Dios le declaró lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le dijo que pues tuviera clemencia por Lot, que era su sobrino, y alcanzó a salir, hermanos, y entonces pues Sodoma y Gomorra fue destruido. Bueno, pasó el tiempo y el hombre no se convirtió a Dios, sino siguió buscando sus propios dioses, y entonces pues Dios, hermanos, en su infinita misericordia, preparó el plan de salvación en Cristo Jesús. En ese plan de salvación era que tenía que haber un redentor, como se hacía en el tiempo antiguo en el pueblo de Israel, que para perdonar los pecados, Dios, hermanos, tenían que presentar un animal limpio para sacrificio y perdón de sus pecados. Podría ser una oveja, podría ser una cabra, podría ser un becerro, podría ser una vaca, podría ser un buey.
podría ser una paloma, podría ser unas tórtolas, ¿sí? Y entonces, hermanos, pues entre ellos, hermanos, ya se había acabado este tiempo de los sacrificios, porque la misma población de Israel, hermanos, desvirtuó ese sacrificio, porque empezaron a presentar animales enfermos y con defectos. Y en Malaquías, hermanos, usted si puede, tiene la oportunidad de leerlo, verá usted que Dios se molesta con el pueblo, porque ya llevaban al enfermo, dice la escritura, al patiquebrado, al cojo, al ciego, ¿sí? Y entonces, pues Dios ya no se agradó de esos sacrificios. Por eso ahora el Dios, hermanos, presenta el plan de salvación en Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, estuvo aquí, hermanos, hasta la edad de 33 años y medio en su ministerio de predicando el Evangelio de Dios, y a todos los que recibieron el Evangelio, hermanos, pues fueron pues las primicias de Jesucristo. Dice la Escritura en Apocalipsis también que fueron 144,000 los que fueron salvos, los que están apartados para vida eterna. 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu dan el total de 144,000 que no alabaron a la bestia. Hubo unas guerras muy difíciles, muy duras. Si usted tiene por ahí, hermanos, una Biblia católica, verá usted que en la Biblia católica hay unos libros que son primero y segundo de Macabeos, y ahí va a ver, hermanos, las guerras que se hicieron, hermanos, y que el pueblo de Israel luchó para poder liberarse de la esclavitud de Roma. Bien, entonces, hermanos, aquí vemos que lo que estamos viendo de esta parte de la Biblia, dice Daniel 2:34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Dice que se desmenuzó todo, se hizo polvo, dice la Escritura en el verso 35. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, aquí Daniel dice, este es el sueño y su declaración. Bien, ahora, esto, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Esa piedra, hermanos, es aquella roca que dice la Escritura, que esa roca que fue desechada de los hombres vino a ser cabeza de ángulo, ¿sí? Entonces, esta piedra, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo a salvar a la humanidad de morir, hermanos, por sus pecados, y que hubo necesidad de que Él muriera en la cruz como una semejanza, ¿sí? Una similitud de lo que el pueblo hacía en aquellas épocas, de presentar animales limpios para su purificación. Bueno, ahora Dios pide que haya sacrificio de un hombre, y este hombre es nuestro Señor Jesucristo, el cual muere en la cruz, y Él sella el plan de salvación. Bien, ahora nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, ¿sí? Como nuestro abogado. Bien, ahora, hermanos, vamos a ver que Cristo Jesús ya fue al cielo, ya fue al Padre, y que ahora reina con Él. Va a haber una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así la palabra de Dios.
Bueno, vamos a ver desde el 6, hermanos, para que ustedes tengan una mejor comprensión del texto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o la sazón, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se presentaron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no vendrá como Redentor, ahora vendrá como juez. Bueno, como juez, más bien como rey, ¿sí? Él viene a juzgar a todas las naciones, a todas las gentes del mundo. Y él viene a gobernar, viene a gobernar. Viene a gobernar, dice la Escritura, con vara de hierro. Y, hermanos, él viene aún todavía a salvar, porque aún se predicará el Evangelio a todas las gentes. Y las gentes que acepten el Evangelio, hermanos, podrán alcanzar también salvación, como los muertos que están en el polvo de la tierra y que aceptaron a Jesucristo por el bautismo como su Salvador. Ellos también se levantarán. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, y nosotros los que quedamos, dice, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y entonces los que seamos dignos de estar en el reino de Dios, por medio de Jesucristo, entonces, hermanos, seremos transformados y estaremos viviendo con Él y reinando por 1000 años. Entonces, hermanos, vean ustedes lo interesante de esta parte. Entonces, esa piedra que está manifestando Daniel, hermanos, no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que viene ahora con autoridad y poder. ¿Sí? Él viene, pone su reino, establece mejor su reino en Sión, dice la Escritura, ¿sí? Y entonces, hermanos, los gobiernos se tienen que sujetar a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la importancia, hermanos, de esta profecía que se le fue dicha a Daniel. ¿Sí? Ahorita todavía tenemos el gobierno de la cuarta bestia. Pero cuando Cristo venga, hermanos, ese cuarto reino será destruido. Esa cuarta bestia será destruida. Bien. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino en su primera venida, hermanos, como Redentor. Pero ahora, en su segunda venida, hermanos, ahora viene de parte del Padre, pero a ser, hermanos, a reinar, ¿sí? Con los que le aceptaron como su Salvador. Y son también hijos de Dios, dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, ahora lo importante es que nosotros entendamos que el sacrificio de Jesús por darnos vida y vida en abundancia, según dice Juan 10:10, hermanos, va a ser importante para nuestra vida futura. Bien, vemos, hermanos, en Juan capítulo 3, verso 16 y 17, hermanos, cómo Jesucristo, hermanos, es el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista cuando Juan andaba predicando el Evangelio y veía a Jesús, le decía a las gentes, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice así el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hermanos, la misión de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida fue venir a salvar al mundo. Y en esta segunda venida viene a reinar. Viene a reinar. Él no viene, ya no viene a juzgar al mundo. El juicio, hermanos, se está haciendo ahora. Cada uno de nosotros debe de hacer juicio sobre sí mismo. ¿Qué espera de su vida futura? ¿Está haciendo bien? Bienaventurado. ¿Está haciendo mal? Reflexione, recapacite, porque cuando venga Cristo Jesús, dice el Señor, dice, Señor, Señor, no sanamos, no sacamos demonios en tu nombre. Y hermanos, el Señor dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos estamos estudiando. Por eso la importancia de este estudio, porque, hermanos, nos da la relación desde un principio con el reinado de Nabucodonosor hasta este reinado de hierro, hermanos, para que nosotros podamos entender y comprender que nuestra vida tiene que estar más apegada a la voluntad de Dios. Bueno, en su primera venida vimos, hermanos, que Cristo vino como Redentor, como el Cordero Perfecto de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice segunda epístola a Pedro, hermanos, en su capítulo 3 y verso 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué grande amor y misericordia de Dios. Él no quiere, hermanos, que nadie perezca. Nos está dando la oportunidad. Estamos viviendo cosas, hermanos, que anteriormente no se veían. Vemos, hermanos, cómo la gente se ha desbocado, hermanos, a vivir hombres con hombres, mujeres con mujeres, hermanos, y eso era lo que estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Por eso Dios los destruyó. Hermanos, tengamos cuidado, pensemos que nuestra vida, hermanos, Dios nos la dio, pero Él quiere para nosotros una vida de rectitud, de entrega al Señor. Bien, en esta segunda venida, hermanos, Cristo Jesús viene a reinar. Preparémonos para estar presentes en su reino, como dice Primera de Pedro 2:4. Dice así la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es el Hijo de Dios, hermanos. El Hijo de Dios que está intercediendo ahora por nosotros. Él está a la diestra de Dios, hermanos, clamando, pidiendo, porque Dios nos dé la oportunidad de alcanzar una plena salvación. Bien, en Mateo, hermanos, el Hijo de Dios viene en gloria y majestad a gobernar a todos los reinos de la tierra. En Mateo 16:27 vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, estos textos son para reflexionar. ¿Qué tan importante, hermanos, es para nosotros nuestra vida? ¿Qué tan importante, hermanos, es acatar la voluntad de Dios? Hermanos, ya vimos cómo Dios dejó que los reinos, hermanos, se formaran, se hicieran, pero llegará el momento en que nuestro Dios, hermanos, pedirá cuentas
Vamos a ver qué nos dice Mateo 25. Mateo 25, versos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bien, hermanos, aquí tenemos, hermanos, como el Hijo de Dios vendrá, hermanos, con sus ángeles, y se sentará a gobernar a todas las naciones del mundo. Lo que les comentaba a ustedes, hermanos, no nada más lo estamos reafirmando ahora con la palabra de Dios. Hermanos, es una invitación cordial que como siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es mi deber y obligación invitarlos a acercarse más al Señor. Dice en Gálatas en Pedro, que baste ya el tiempo de haber vivido en nuestras propias decisiones. Ese texto ahorita lo tomé, pero quiero ver a ver si lo encuentro. Y lo más importante, hermanos, es que nosotros todavía tenemos oportunidad, hermanos. No dejemos pasar el tiempo. No dejemos mañana, otro día. Porque, hermanos, el tiempo se pasa, hermanos, ¿sí? Nuestra vida, hermanos, es efímera. Tenemos un tiempo. Dice en el Salmo 90 que nuestra vida, hermanos, son 70 años. Y cuando más robustos, 80. Pero con todo eso es afán, hermanos. Son dolencias, son enfermedades. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de nuestra vida, porque el Señor, dice la Escritura, no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bien, hermanos, quiero invitarles por último a leer un verso que se encuentra en Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, hay que seguir perseverando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cuatro reinos a los cuales Dios les dio autoridad. Pero en este cuarto reino, hermanos, pues es más violento, más engañoso, más hacia la destrucción de nuestra vida que hacia nuestra salvación. Cristo Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Hemos terminado estas profecías, hermanos, muy, muy difíciles de interpretar, se los digo sinceramente, pero pidiéndole sabiduría a Dios, hermanos, podemos descifrar lo que la Biblia contiene en relación a las profecías de nuestro Dios. Yo espero verles la próxima semana. Déjenme ver. Sí, todavía. Porque el día 4 de julio, hermanos, tengo una visita médica. Es 4 de julio. Es lunes, pero el junio 27, no, sí nos vemos todavía, hermanos, sí todavía, porque es para el día 4 de julio, pero es lunes, entonces, pues nos vemos la próxima semana y espero tenerles algo interesante, no como un cuento, no como una fábula, no. Todo para que nuestra vida espiritual se fortalezca, para que nosotros entendamos que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Los acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo, hermanos, nos dan razón de ello. Así es que tengamos cuidado. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. No perdamos nuestra corona,
como dice el apóstol Pablo. Dios tiene preparado para nosotros una corona, pero tenemos que luchar y estar firmes en su palabra y confiados que el Señor nos ayudará para salir adelante. Muchas gracias por su asistencia. Espero verles primeramente Dios el próximo viernes y nos despedimos con una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Te doy gracias, Señor, porque en mi poco entendimiento, Señor, a veces me es difícil poder explicar claramente tu palabra. Pero tú ayudarás a mis hermanos, darás sabiduría para que ellos puedan entenderla perfectamente, Señor. Y que bendigas también, Señor, a mis hermanas y hermanos que se encuentran enfermos, a las viudas y necesitados y a todos los que necesiten de ti. Padre eterno, te doy gracias, esperando que tengamos en esta noche un sueño tranquilo y que el día de mañana que vamos a tu casa de oración estemos gozosos de estar alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias por escucharnos, porque yo sé que siempre nos escuchas y te apiadas de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues deseo que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso.